Cuando estaba en los primeros semestres de la universidad, tuve que buscar un trabajo para poder solventar mis gastos. Me había independizado de mis padres y no les quise cargar con el costo de mi escuela. Soy de Tepic, Nayarit, y por los horarios de mi escuela, el turno que mejor se me acomodaba era el de la noche, por lo que una vez me contrataron fui a la capacitación. Ya me quedé trabajando en ese que es el que queda en la avenida, que le das todo derecho y llegan al Panteón Hidalgo. Si bien atendíamos de noche, ya por pura ventanilla, un compañero y yo, cuando llegaba algún proveedor durante la madrugada, era cuando abríamos, y de vez en cuando llegaba algún cliente y no solíamos decirles que no, porque la puerta estaba abierta. No íbamos a traerle lo que quería, así con todo abierto. Y pasa que cuando transcurrieron un par de meses, yo me quedaba con mi compañero que no sé si pueda decir su nombre, ya no vivo allá, no sé si siga trabajando ahí. Le voy a decir Eduardo. Él y yo despachamos una noche a unos proveedores de refrescos que llegaron a las 2 de la mañana. Abrimos la puerta, estábamos solos, no había clientes. Y cuando los saludamos, que yo había coincidido con ellos ya en un par de ocasiones, ellos, mientras abrían su tráiler, viendo que justo quitábamos el seguro de la puerta, nos dicen: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, ¿y la jovencita, la que estaba dentro con ustedes, quién era? Nosotros ni siquiera volteamos a donde él estaba viendo porque yo revisaba lo de esa noche, lo que íbamos a recibir. Y su compañero, él abría la caja para empezar a bajar todo. Y le pregunto que cuál jovencita, que esa noche solo estábamos Eduardo y yo. Habíamos abierto apenas para ellos. No se hagan, si hasta la chava se estaba riendo cuando nos vio llegando. ¿A poco no les dicen nada, con todo y las cámaras? A ver, ¿me estás preguntando en serio? Porque nosotros estamos solos, ¿sí o no, Eduardo? Eduardo les dijo que sí, y ahora los dos volteamos a ver hacia la parte donde terminaban los estantes de los productos, porque él nos estaba señalando hacia esa parte, y nos decía que no nos estaba diciendo mentiras, que ellos dos vieron a esa muchacha, pidiéndole a su compañero que nos confirmara eso que nos estaba diciendo. Y su compañero nos dijo desde arriba, volteando ahora él a ver hacia allá: No, en serio, vimos a una chava como de unos 20 años a lo mucho, con cabello lacio, medio agachada, como para vernos por debajo de los anuncios de las ventanas. Y sí, estaba bien risueña. A mí se me hace que son ustedes quienes nos quieren asustar, porque la vimos clarito apenas llegamos. Les dijimos que no, mencionando también que sí, estaban las cámaras todo el tiempo. Si metíamos a alguien que no debía entrar cuando atendíamos solamente por ventanilla, nos íbamos a meter en un problema grave. Y ellos nos dijeron que no nos creían, repitiendo eso de que seguro los queríamos asustar. Y fue Eduardo quien me dijo, así en un tono serio. Yo tenía 22 años en ese entonces, él 28, y no solía jugar con esos temas, y me comentó: A mí, el que nos viene a relevar en la mañana, me había dicho hace mucho que aquí también lo había espantado una muchacha. Yo no sé si sea la misma o no, yo nunca he visto nada, pero como nos dicen que la vieron ellos, sí se parece a como me contó. Porque un día a mí me tocó relevarlo en la mañana, él estaba de noche, y me contó que él se estaba quedando dormido allá atrás y que le tocaron la puerta, pero fue la puerta que da para la bodega. Él se había quedado solo porque su compañero se había enfermado, una cosa así. Por ello cerró el Oxxo y se durmió un rato. Pero cuando despertó por escuchar la puerta, abrió los ojos y me dijo que alcanzó a ver a una muchacha asomando nada más la cabeza desde afuera de la bodega y que ella solo lo veía riéndose. Me dijo que sí se asustó, pero que le empezó a preguntar que quién era, que cómo se había metido, que estaba cerrado, y cuando esa chica se quitó de la puerta, él se levantó a perseguirla y en menos de 2 segundos que le tomó levantarse, caminar unos pasos, y cuando estuvo en la tienda, no había nadie. Y la puerta de los clientes seguía muy bien cerrada. Entonces, ahorita que nos dicen esto, a mí se me hace que es la misma persona que vio a nuestro compañero. Qué miedo, ¿no? Que todavía ande por aquí. Nos pusimos a acomodar las cosas un poco más callados de lo normal. Y la verdad, después de eso, me daba miedo que cayera la noche en ese Oxxo. Pero afortunadamente, en los 2 años que duré trabajando ahí, nunca la vi.
Comenzamos con esta entrega que nos contó Pablo Cavazos, en esta segunda recopilación de relatos ocurridos en Oxxos y Super 7, como les decimos en México a los 7-Eleven, a estas tiendas de conveniencia que en su mayoría están abiertas las 24 horas. Tienen de todo lo que se nos ocurra, pero también ahí se llegan a vivir experiencias paranormales que a partir del primer video que hicimos nos empezaron a llegar más historias. Y esta noche estamos aquí para escucharlas. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con Luis de la Sierra, desde Durango, México, nos cuenta esto. Hace un par de años, antes del tema de la situación mundial de salud que atravesamos, trabajé por 1 año y medio en un Oxxo, el de enfrente del Tecnológico de Durango, y debo decir que mi estancia ahí fue muy tranquila. Eran movidas las mañanas y tardes cuando teníamos un montón de clientes, estudiantes en su mayoría por supuesto, pero en las noches, al menos cuando me tocaba rotar turno y quedarme de noche, un compañero quien se iba cuando yo llegaba a ese turno, siempre me decía que si tenía que trapear el piso, lo hiciera antes de que cerráramos la puerta y nos quedáramos atendiendo por ventanilla. Yo siempre le preguntaba que por qué, ya que por obvias razones me convenía trapear cuando no hubiera gente. Pero él me decía que solo para que los clientes pudieran ver que la tienda estaba limpia. A mí no se me hacía lógico. Si es que alguien trapeaba en la tarde, pues ¿para qué? Y así me decía de vez en cuando, cosa que a veces sí hacía. Solo que una noche que tuve muchos pendientes, no alcancé a trapear a mis horas, por lo que a eso de las 3 de la mañana, tomé todo y comencé a trapear. Aproveché que mi compañero estaba allá atrás, haciendo temas de inventario. Y cuando pasé por el segundo pasillo con el trapeador, yo oí muy claramente cómo alguien descalzo pasó corriendo por el primer pasillo donde ya había trapeado. «Martín, ¿eres tú?», pregunté. Así se llama mi compañero, pero nadie me respondió. Igualmente, ¿por qué andaría corriendo descalzo? Aparte, a como escuché, no eran pasos de adultos, eso se los aseguro. Sin embargo, ¿por qué habría un niño adentro de la tienda? Porque fue así como sonaron esos pasos. Por lo que voy hacia atrás, llego con Martín y cuando abro la puerta, él estaba en una posición de haber estado anotando cosas pero con la cabeza recargada en el brazo. Se había dormido haciendo eso, cosa que solía pasarle. Él no se despertó cuando abrí y tampoco lo quise molestar, por lo que regreso a la tienda. Y en el primer pasillo apenas volteé a ver. Ahí estaban marcadas en el piso donde todavía no se secaba la trapeada varias huellas de pies de niño. Esas marcas eran como si un niño con los pies completamente embarrados en tierra hubiera pasado corriendo por ahí. Esto sí me confundió mucho y por ello me puse a buscar por toda la tienda, que tampoco es que fuera tan grande. De hecho, ese Oxxo es demasiado pequeño. Y todo estaba en orden. Pero el silencio con el que me quedé después de darme cuenta de que no había nadie más en la tienda fue tan horrible porque yo no podía olvidar el cómo esos pasos habían sonado por la tienda y que aún así, si yo pensaba que había imaginado eso, había escuchado mal. Esas huellas seguían ahí. Eran pies muy pequeños que simplemente terminaban a mitad del pasillo. Eso era real. No había forma de que alguien me hubiera jugado una broma con esos pies porque nadie había entrado. Por lo que trapeo rápido eso que el agua del trapeador se quedó tan sucia después de trapear ahí. Y Martín salió como a los 3 minutos, diciéndome que no se dio cuenta y se quedó dormido. Ahí fue que aproveché para contarle lo que había pasado. Le enseñé el agua del trapeador, cómo estaba la tierra ahí mezclada con el agua y el jabón para trapear. Y Martín, como si fuera algo que es rutinario, como si no fuera lo que sabemos muy bien que fue, me acuerdo que me dijo: «Ah, sí, ¿no te dijeron que no trapearas en las noches? Yo estoy con que sí te dijeron. A lo mejor a mí se me pasó decirte, pero es que si trapeas aquí de noche, puede que te salga el niño que se aparece aquí. Yo por eso, mira, nunca trapeo cuando ya no hay gente entre nosotros.
porque si llega a pasar que se aparezca, mínimo te haces menso, piensas que pudo haber sido un cliente o que venía con alguien, pero cuando cerramos, no te asustes, no hace nada. ¿Ustedes creen que escucharlo decirme eso me tranquilizó? Que con eso ya mágicamente pensé que, bueno, que a gusto que no haga nada. Por supuesto que no. Toda esa noche me quedé espantado, esperando que no lo escuchara de vuelta o peor aún, que lo viera por ahí, cosa que no ocurrió, que de hecho ni terminé de trapear. Pero a partir de ese día dejé de trapear en la noche, justo como me lo había comentado mi compañero, un señor de la mañana, a quien le conté esto y solo me dijo que siempre me aconsejó eso, pero nunca me quiso decir la razón, porque no me quería asustar, pero que era cierto, solo que no a todos les pasa. Era como por mala suerte o quién sabe de qué dependía. Creo que a muchos de aquí, a quienes nos ha ocurrido alguna experiencia paranormal, eso no pasa de algo fugaz, algo rápido que ni tiempo nos da de reaccionar, porque a pesar de que es algo inexplicable, pasa tan rápido, pero lo notamos. Y por supuesto que eso vale para tenernos asustados por completo. Para muestra de ello, Ivette González, desde la Ciudad de México, cuenta lo siguiente. En el año 2017, trabajé en un Super 7 de Portales del Sur en Ciudad de México. Y como esto me pasó durante el día junto a una compañera, como que nos costó mucho creer o asimilar lo que nos ocurrió. Y mi relato no es algo largo, pero sí nos dejó muy aturdidas porque estábamos trabajando a las 10 de la mañana. No había tanta gente, porque aparte estaba lloviendo mucho. Estábamos en la caja platicando, cuando de pronto, por la zona de los cafés, escuchamos cómo se cae una bolsa de plástico. Yo me levanto porque teníamos un banquito cada quien, y veo que en el suelo estaba una bolsa de estas grandes de roles de canela. Aquella bolsa la habían arrojado. Estábamos seguras de eso cuando ella la vio también porque por esa parte no teníamos ese pan. Era el de la bolsa más grande. Entonces no se pudo haber caído sola y haber rodado arrastrándose por su cuenta o algo así hasta esa parte, porque ese pan estaba acomodado hasta el último del pasillo, donde teníamos el pan, las galletas y eso. Y fue mi compañera quien se levantó rápido, enojada, porque creyó que alguien había entrado y había hecho eso, aunque las dos estuvimos siempre al pendiente de la entrada, y no había nadie. Ella estaba hasta el fondo diciéndome eso. Ivette, también escuchaste y pensamos lo mismo, ¿verdad? Nos aventaron eso desde acá, me dijo mi compañera, con esa bolsa de pan en la mano, y le respondí que sí. No supimos bien qué pasó esa mañana, pero les puedo asegurar que algo nos aventó esa bolsa de pan, solo que no sabemos qué o quién. Alejandro Saucedo, desde el Estado de México, nos cuenta esto. Desde que comencé a trabajar en este Oxxo, donde todavía lo hago, pero ya cambié de puesto. Yo prefiero no mencionar cuál para cualquier cosa. Con mi nombre no tengo problema, pero soy de Coacalco, mi tienda también. Y aquí, en los primeros meses que estuve, mis compañeros de la noche sobre todo, me dijeron que en la sucursal las cosas se solían caer solas. Yo siempre les creí, no voy a decir que no, y que siempre habría una explicación lógica para eso porque la verdad es que no. De las bolsas con producto a lo mejor y sí, porque había ocasiones en que los proveedores dejaban las góndolas llenas de producto y podías tomarlo como que los clientes tal vez las dejaban mal acomodadas y por eso. Pero cuando se caían, por ejemplo, las latas de verduras, las papitas que son de estas que vienen en un envase de cilindros, esas como se caían solas. Nos pasó en muchas ocasiones que incluso algunas cosas como cacahuates, semillas que estaban colgadas, aún así, barras de chocolates también, lo que menos se te ocurra que se pudiera caer lo hacía. Y a pesar del miedo que nos daba eso, ni modo, tenías que acomodarlo de vuelta. Era frecuente que pasara esto sin ninguna explicación, que me hubiera gustado que la tuviera, para tranquilidad de todos nosotros. Sin embargo, lo que me hizo escribirles mi relato, aparte de escuchar las historias que tienen aquí en este canal sobre los Oxxos, y que eso me animó aún más a hacerlo, fue una ocasión cuando nos tocó otra vez
oír a una compañera y a mí cómo se cayó una bolsa de croquetas para perro. Dijimos lo mismo de siempre cuando pasaba eso y estábamos seguros de que no había clientes en ese momento, de que hoy te hablan. Nos daba miedo ir a recoger lo que se cayera, pero haciendo esta broma se nos quitaba un poco y nos turnábamos para ir uno por uno cuando estas cosas se caían. Por ejemplo, en esta ocasión me tocaba ir a mí a recoger lo que se cayera, y si algo más se volvía a caer le tocaba a mi compañera. Por eso salgo de la caja y cuando camino al último pasillo donde estaban las croquetas, antes de llegar y tener toda la vista al pasillo, escucho cómo esa bolsa se arrastró por todo el pasillo y llega hasta el principio, justo donde estaba yo. Volteo a ver a mi compañera cuando escucho esto y llego al inicio del pasillo, y estoy seguro que la cara que tenía ella era la misma que yo de sorprendido. Oír eso fue tener tan claro que alguien había empujado muy fuerte esa bolsa de croquetas, desde la mitad del pasillo hasta donde estaba yo. Y les digo, era una bolsa pesada. Y yo, cuando llegué al pasillo, alcancé a ver muy poco, cómo esa bolsa se detenía justo donde estaba yo. Es decir, se le había acabado la fuerza con la que la arrastraron. Eso, a diferencia de las otras ocasiones, me dio más miedo todavía. No sabía qué había provocado eso que hasta mi compañera se paró de la caja y llegó conmigo, porque nos quedamos viendo ese pasillo y esa bolsa. No sabía qué esperábamos, a que saliera la persona a lo mejor que había hecho eso, pero no fue nadie. Fue como en las ocasiones pasadas que las cosas se caían solas, pero ahora, aparte de que la escuchamos cayéndose, estamos seguros que aquello que provocaba eso sabía que me había puesto de pie y me la había arrastrado para cuando yo llegara. ¿Para qué? No lo sé. Pero lo curioso fue que después de ese susto, estuvimos como un mes completo sin que nada se volviera a caer. Nos dimos cuenta de esto porque mi compañera me dijo que no lo había notado, pero ya teníamos mucho sin que se cayera nada solo. Pero al día siguiente que nos dimos cuenta de esto, se volvió a caer algo en la tienda y volvimos a la rutina de siempre, de que por semana esto nos pasara 3 o 4 veces en la tienda. Sin embargo, aquello lo que fue un poco más allá de que arrastraran esa bolsa y que luego hizo que se calmaran por un mes las cosas. No entendimos cómo tomarlo, como algo bueno, como algo malo. A lo mejor algo se quería comunicar de esa manera, pero pues no supimos qué quería. Ya les he comentado en otras ocasiones que por lo que aprendemos en las historias de la gente, hasta que nos toque estar del otro lado, puede ser que entendamos por qué se dan este tipo de cosas de mover objetos, tirarlos, arrojarlos. Son solo posibilidades, teorías de pensar que quizás lo que está en el otro lado se comunique con nosotros solo con estas acciones porque tal vez no podemos escucharlos directamente. Hay muchas variables, por supuesto, porque ¿qué pasa con esas experiencias donde sí se escuchan, se ven, hasta nos llegan a tocar? Cada caso es muy diferente, ¿no? Demasiado, diría yo. Una persona que prefiere no comentemos su nombre, esta noche, desde Oaxaca, México, nos cuenta lo siguiente. Sé que puedo contar esto en este canal con la seguridad de que van a mantener mi nombre en anonimato. Y esto más que nada porque trabajo en la empresa que se encarga de los sistemas de circuito cerrado. Bueno, una de las alianzas de los proveedores de este servicio, que para no entrar tanto en detalle en cuanto a esto, yo me encargo de las cámaras de vigilancia de ciertas sucursales aquí en Oaxaca de Juárez. Me ha tocado, lamentablemente, ver de todo, que aunque ahorita tenemos mejores formas de reaccionar a cuando tristemente les roban a los cajeros, que pasan accidentes, que hay peleas, todo eso, también hay una tienda en específico donde seguido los compañeros que trabajan directamente en ese Oxxo, uno que está un poco cercano a la central de abastos, nos han llamado y a mí me ha tocado recibir sus llamadas de que alguien está ahí con ellos en los turnos de la noche. Yo reviso las cámaras, por más que me han llamado para decirme que, por ejemplo, en una ocasión, que recibí la llamada de un muchacho muy alarmado para pedirme que, por favor, pidiera una patrulla porque se le había metido una señora a la tienda. Yo me pongo a ver las cámaras en ese momento y veía a este muchacho con el teléfono en la mano, pero él estaba solo en la tienda.
Quién sabe dónde andaría su compañero, porque mínimo debería haber dos en la tienda. Es lo que se espera en las tiendas pequeñas. Y no es raro porque dependiendo de la tienda les dan varios números de emergencias. Y en este caso sabía que la gerente les daba el número también de mi oficina. No siempre se debe hacer eso, pero como yo conocía de hace muchos años a la gerente, pues tenía la confianza de cualquier cosa que necesitaran me llamaran. Y me acuerdo que le pregunté a este muchacho antes que nada que por qué no llamó directamente él a una patrulla, porque en las cámaras yo no veía a nadie más que a este muchacho ahí todo nervioso en la caja, aunque sí me hacía una idea por cosas que habían pasado antes en esa tienda. Y este muchacho me dijo que no sabía, que solo me llamó, que tampoco sabía quién era esa señora, pero que la había visto entrando, atravesando la puerta que él tenía cerrada y que se fue flotando hasta la parte de los congeladores, que por favor le confirmara que no había visto mal. Y yo no siempre les puedo dar información del todo, pero para tranquilidad de este muchacho, le dije que no había nadie en la tienda, que yo lo estaba viendo en directo y todo tranquilo. De ese Oxxo ya me habían contado cosas parecidas. No le quise decir eso porque yo quería que se calmara. Y a pesar de que por las cámaras nunca me había tocado ver nada, yo sabía a qué cosa se refería. Porque meses atrás de eso me habían llamado también para decirme que no dejaban de escuchar cosas en el Oxxo. Estas cosas me las comentaban para que yo revisara las grabaciones y que eran risas, que oían que allá atrás alguien se estaba lamentando, voces de gente que ellos nunca veían a nadie, pero que los tenían muy asustados en esa tienda. Esto pasaba relativamente seguido, no debía ocurrir eso, pero ahí estaban. A varios empleados siempre los espantaban que eran más las ocasiones cuando no reportaban que les pasaba esto. Solo me llegaba a contar la gerente que los habían asustado. Me pasaba las horas y fechas de las veces cuando me decía que a sus trabajadores los habían espantado, que oían a gente llorando, que oían como si anduvieran moviendo cosas, que las computadoras se las apagaban, y lo que yo veía en las cámaras eran siempre las reacciones de los trabajadores, a quienes a veces los veías hablando solos, preguntando en voz alta si había alguien más ahí. Pero nadie les respondía, o al menos yo nunca pude escuchar nada, solamente a ellos. Sí podía ver cómo de repente se les apagaban las pantallas de las computadoras cuando ellos decían que alguien se las apagaba, pero por más que sí les creía todo lo que ocurría, porque no podía ser que todos estuvieran imaginándose eso, nunca vi nada más que el cómo reaccionaban, el miedo que sentían los pobrecitos que, pues tú como trabajador de seguridad, ¿qué puedes hacer? Nada, más que cuidar que los vivos no les hagan nada y ver si podemos reaccionar a tiempo y ayudarlos con eso. Pero, ¿y con lo que no se puede ver? ¿Cómo los ayudas con eso? ¿Por qué será que en ocasiones las cámaras capten cosas que el ojo humano no puede? ¿Por qué será que a veces es al revés, que los ojos humanos ven cosas que las cámaras ni por asomo pueden ver, o que a veces se capten por ambas partes? ¿Teorías? ¿Explicaciones que tenga? Los leemos. En lo que nos vamos con una persona que solo nos pidió le llamáramos David, quien esta noche, desde Guadalajara, México, nos cuenta esto. Estoy muy seguro que habrá gente que no crea mi relato, y está bien, no hay problema, porque estas cosas no se suelen contar, y menos en este tipo de lugares donde hay tanta gente día con día. Muchos hemos trabajado aquí, vienen proveedores, los de mantenimiento, entonces es complicado pensar que pasan cosas como las que les voy a contar hoy. Por mí, hubiera querido que esto nunca hubiera pasado, pero pues ya ocurrió. Fui testigo de algunas cosas, otras me las contaron, y puedo dar mi palabra de que todo esto fue real. Por razones de no afectar a la persona que se encarga directamente de la tienda con quien terminé muy bien cuando dejé de trabajar ahí, solo puedo mencionar que este Oxxo donde nos pasó esto está ubicado muy cerca del Hospital Civil Viejo de Guadalajara, en la parte donde hay muchas funerarias, a unas cuadras del hospital. Desde mis primeras semanas ahí, el gerente ya me había dicho hace muchos años que pasó esto. Desconozco si siga la situación así, que en esa tienda espantaban seguido,
pero que nunca pasaba nada, que no hiciera caso y siguiera trabajando, que nunca habían lastimado a nadie, y conforme me fueron pasando cosas entendí por qué la gente renunciaba seguido o de plano nunca querían rotar turnos, porque era en la madrugada cuando pasaban cosas muy extrañas. Lo primero que me tocó vivir ahí, y que por la rutina, algo aburrida en muchas ocasiones, de trabajar en estas tiendas, es que notas cualquier tipo de cambio o de cosas que no deberían pasar, o como en este caso, escucharse, porque estaba acomodando una estantería. Faltaba poco para que cerráramos el acceso a los clientes, y escuché junto a mi compañero, quien estaba en caja, que allá atrás, en la parte de la bodega, como si hubiera dos perros peleándose. Así tal cual, eran chillidos de perros, ladridos, hasta sonaban las patas pisando, corriendo, y te dabas cuenta con esto que era seguro que esos animales eran grandes. Esto para nada tenía sentido. Si ni a la tienda ingresaban perros, ¿por qué allá atrás sí? Voy a revisar rápido, y cuando abro la puerta, todo se quedó callado. Sin embargo, al ver la cara de mi compañero, quien tenía como unos 30 o 33 años, por ahí le calculo, fue más hartazgo que de miedo, como yo sentí esa noche. Y fue él quien me dijo que no hiciera caso, que a veces se escuchaban cosas como esas, que me fuera para allá, para la caja, que nos hiciéramos compañía. Pasan como 2 semanas de eso, que nunca me pude quitar de la mente aquello. Fue muy raro, en serio, cuando justo habíamos comenzado a atender por ventanilla, cuando veo a un señor muy alto al fondo de la tienda. Yo pensé que por algún descuido se me había pasado y había cerrado la tienda con él adentro, por lo que le vuelvo a quitar la llave a la puerta, y pensé que ahorita que se fuera este cliente cerraría ahora sí, no iba a sacarlo, sería muy grosero para mí. Este hombre quizás medía como 2 metros, estaba dándonos la espalda, y digo dándonos porque esto nunca me pasó estando solo. Siempre había uno u otro compañero conmigo, con quienes rotábamos turnos en la noche. Solo que él, esa noche, estaba en otra cosa, distraído, y yo espero a que ese hombre deje de ver lo que se iba a llevar del refrigerador, porque eso hacía, solo estaba allá, viendo. Él vestía como una camisa de botones formal, oscura, tenía el cabello muy corto, parecía que era un poco moreno de la piel, y cuando siento que ya pasó mucho, que aquel hombre ni siquiera se movía, yo desde la caja le grito: «Buenas noches, señor. ¿Hay algo que no encuentre? ¿Qué anda buscando? ¿Con qué le ayudo?». Y mi compañero voltea conmigo, también desde la caja, y me pregunta: «¿A quién le hablas?». Yo le respondo en voz baja, para que no me escuchara aquel hombre: «Ah, pues a aquel señor que…». Y me quedo callado, al ver que allá atrás no había nadie. Le digo a mi compañero que había visto a un señor alto, y le comento esto mientras me paré a cerrar la puerta otra vez con llave, al ver que de plano estábamos completamente solos en el Oxxo. Y él me dice que nunca haga caso a lo que vea. Si estábamos solos y punto, que nunca le hiciera caso a nada, y esto ya casi me lo decía como regañándome. Y en ese momento, todas las puertas de los refrigeradores se abrieron de golpe, haciendo mucho ruido, y nos llegó hasta acá el frío de esa zona. Mi compañero se para, me dice que me meta a la caja con él y que no hiciera caso, que nos pusiéramos a trabajar. Y yo lo obedecí, muy asustado por supuesto. Y él me empezó a sacar plática de otra cosa, hasta que pasaron unos 5 minutos y fue él quien se levantó, siguiéndome platicando algo de su novia, mientras cerraba uno por uno los refrigeradores. En todo esto no te queda más que seguir con lo tuyo. No puedes hacer nada. Aparte, mis compañeros siempre me decían eso, que nunca hiciera caso. Y él, en voz baja esa noche, me contó que cuando sí llegaban a cerrar el Oxxo, que no había turno nocturno, hace mucho tiempo, un amigo suyo, quien era el que abría como a las 5 de la mañana, entre varias cosas que tenía que llegar a hacer, una de ellas era llegar a encender las luces de los refrigeradores. Y que una mañana, cuando esos que tenían las luces apagadas, él vio la cara de un hombre muy pálido, pegada al vidrio, viéndolo desde adentro de un refrigerador. Él se fue esa mañana, no pudo trabajar así. Le comentó al gerente y hasta eso, él no lo penalizó. Entendió el por qué no quiso trabajar ese día.
Esto de que todas las puertas de los refrigeradores se abrieran de golpe al mismo tiempo, después de la primera vez que lo vi, se hizo muy frecuente. Y en otra de esas noches, yo me acuerdo que estábamos en caja, que sí, parece un cliché de que quienes trabajamos aquí siempre estamos ahí, pero pues es cierto, la mayoría del tiempo sí estamos en caja. Y teniendo la tienda completamente sola, escuchamos a un niño riéndose, diciendo quién sabe qué cosa porque al menos yo no le entendía bien, allá, atrás en la bodega. Mi compañero vio que yo también lo escuché y nada más lo volteé a ver, me dijo lo de siempre. No le hagas caso, déjalo. Y me quedé escuchándolo, pero nada más se cayó ese niño, la voz de una mujer quien parecía ser ya algo mayor, y como si estuviera mal de la garganta, nos dijo desde la bodega donde escuchamos que empujaron muy poco la puerta y que yo vi cómo se abrió, pero por lo poco que lo hizo no podíamos ver hacia adentro desde nuestra posición. Desde allá, escuchamos que esa voz nos preguntó, ¿no se van a asomar? Ni se te ocurra responderle. Mira, voltea para acá, me dijo mi compañero, susurrándome y mostrándome algo de un periódico. Ni sé qué era, seguro que él tampoco. Solo quería que yo me distrajera y lo intenté. Escuché que la puerta volvió a cerrarse y ahora escuchamos como si allá atrás hubiera un grupo grande de niños llorando. Les juro que era como si estuviera en un salón de clases de preescolar y todos estuvieran llorando al mismo tiempo. Eso se quedó en silencio como después de un minuto, y yo no sabía qué hacer o qué decir. Nunca había temblado por miedo como ese día. En realidad no sabía qué estaba pasando, por qué ocurría eso en un Oxxo. Y mi compañero me hizo plática de otra cosa hasta que nos calmamos, y cuando siguió pasando la noche, las horas, me empezó a contar. Verás, aquí, me contó el gerente, antes de que construyeran en esta esquina este Oxxo hace muchos años, aquí fue una funeraria. Ya viste, ¿no? Que esta es la zona donde hay muchas de ellas. El gerente me contó algo que al principio yo no le creí, pero cuando lo fui conociendo supe que no mentía, que me había dicho la verdad y que no me quería asustar. Al contrario, quería que nunca me asustara yo y que no cayera en lo que siempre nos habla desde allá, porque él dijo que esa funeraria, que estaba aquí antes, había sido de un señor que, según me contó, tenía prácticas y creencias muy extrañas, oscuras, solo así me dijo, y que por eso era él quien se seguía apareciendo aquí. Como me dijo el gerente, puede ser otra cosa, sí, pero es lo que él supone, que por todo lo raro que hizo cuando falleció, se quedó aquí. Él me dijo que es ese hombre el que hace todas esas voces o ruidos, porque aparte de la funeraria tenía un crematorio. Y sí, aquí cremaban a gente, hasta mascotas. Y por eso dice que se quedó impregnado en él cuando falleció. Seguro algo turbio hizo y por eso se nos aparece, haciendo esos ruidos. Pero pues para que se aplaque mejor lo ignoramos, no nos queda de otra. Después el gerente me confirmó la historia. Era cierta. Ese Oxxo antes fue una funeraria. Y en el tiempo que seguí trabajando en esa tienda, seguíamos escuchando cosas espantosas, horribles. Las cosas se movían solas, nos llamaban, pero siempre debíamos hacer lo mismo, hacer como si no escucháramos nada. Pero nunca me atreví a preguntar qué pasaba si respondíamos a esos sonidos. Quise quedarme sin saberlo y dejé de trabajar ahí. Sin embargo, ese Oxxo sigue ahí, mas no sé, como les dije, si sigan espantando o no. ¿Les ha pasado algo extraño en una de estas tiendas? ¿Conoce alguna que antes de ser una sucursal haya sido otra cosa? Aparte de la leyenda de la segunda caja abierta del Oxxo, ¿cuáles otras más conoce? Los leemos, y gracias por apoyar este espacio, dejando su me gusta, hypeando, comentándolo y sobre todo, pasando un rato ameno en este canal, este mausoleo que siempre será su casa. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video.
Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.